Entonces ahí sería mejor poner, por ejemplo, a la orden de la autoridad competente, porque se da la posibilidad de que yo sea exportador, pero no sea productor de las mercancías, sino lo que esté haciendo es distribuir esas mercancías. O le compro, qué sé yo, la producción a varios productores y pues la remito, o yo sea el que la exporto, o sea, no estoy produciendo. Entonces, eventualmente yo no quisiera que esa información sea revelada, si no es a solicitud de la autoridad competente. Entonces ahí puedo poner a la orden de. Viene información respecto al importador de las mercancías, igualmente hay que poner el país del importador. Son datos muy importantes, sobre todo en este tratado. Todos los certificados deben ir debidamente llenos, pero en el certificado con China debemos tener muchísimo cuidado porque nos referencia el artículo 45 muchos aspectos por los cuales ni siquiera puede ser rechazado, sino que si no vienen tal cual están en el certificado, sencillamente se les deniega las preferencias arancelarias. Ustedes las pueden leer, esos casos, el artículo 45 del tratado. Viene información sobre el modo de transporte y la ruta que se lleva, y ahí ponen hasta donde sea conocido. Recomendación: siempre se va a saber por dónde va a salir, por lo menos la mercancía, por qué puerto y a qué puerto va a llegar. Si ustedes conocen toda la ruta, pues en buena hora. Por ejemplo, si es aérea, qué sé yo, San José, Los Ángeles, China, pues no hay ningún problema. Si no conocemos, digamos, cuál va a ser la ruta de la línea aérea, entonces lo que vamos a poner ahí es San José y el puerto de llegada en China. Por lo menos esos datos tienen que ir en el certificado de origen, so pena de que eventualmente les sea denegado el trato arancelario preferencial si no van. Una particularidad de este tratado es el número de ítems, donde se establecen un máximo. Lo hago manual. Un máximo de 20 ítems, es decir, 20 mercancías diferentes que se pueden establecer en un mismo certificado de origen. El número de paquetes, la descripción de la mercancía. Vuelvo a esto, es muy importante que pongan la descripción tal cual pues aparece en la factura comercial y también en el sistema armonizado, porque nos hemos encontrado con casos de empresas que, por ejemplo, ponen su código digamos de producto XP325, y para las autoridades de aduana y para nosotros eso no significa nada. Diferente es si nos dice, por ejemplo, desinfectante XP325, son cosas totalmente distintas y es la descripción tal cual lo exige el certificado de origen. La clasificación arancelaria también es muy importante, es a 6 dígitos, el criterio de origen, el cual ya pues la empresa va a conocer de forma real en razón de que pues ha llenado su declaración previa, el peso y finalmente los datos relacionados a valores y numeración de factura y fecha de factura. Aquí pues nosotros no hemos contado con mayores problemas en el país porque parte de la asesoría que brindamos es decirle a las empresas, si van 3 mercancías, pongan el valor por línea. ¿Cuál es la razón? El mismo tratado, el certificado, es otra particularidad de este tratado, por ejemplo el de China, el certificado forma parte del tratado, es un anexo del tratado y como tal es parte. Indica que pues se debe poner los valores por línea y nos hemos encontrado sobre todo mucho en importación de que ponen un valor general y ponen 5 o 10 líneas. Eso, de conformidad con el artículo 45 del tratado, es un elemento para denegar la preferencia arancelaria. Ni siquiera es para denegar origen, sino que inmediatamente deniegan preferencia arancelaria. Como les mencionaba, parte de nuestra labor es capacitar a las empresas, brindarles esta información y pues hasta el momento las empresas que han estado exportando no han tenido ningún tipo de problemas para cumplir con los requerimientos. Finalmente, aquí es donde en esta casilla pues el exportador va a poner su firma, va a poner el país de donde se están produciendo las mercancías y hacia dónde va dirigido, el lugar y la fecha y la firma autorizada de la empresa. Y tenemos una casilla para lo que es el ente certificador. Aquí es donde Procomer va a poner su firma, su sello, la identificación de dónde es que se está certificando el origen para esta mercancía.
Son datos muy generales, como les comento, en este caso pues la persona que ya ha realizado el proceso previo no va a tener ningún tipo de problema a la hora de llenar estos certificados, porque ya va a conocer de previo qué es lo que debe llenar y cómo se debe llenar. Vamos a lo que son costos. Parte de lo que decía don Rafael, y uno de los aspectos interesantes es que la gente, bueno, realmente a nadie nos gusta pagar, pero realmente esto es un servicio y como tal tiene que haber un cobro. En este caso, de forma muy particular, el Ministerio de Comercio Exterior y la promotora de Comercio Exterior definieron que fuera un costo realmente marginal respecto a lo que efectivamente cuesta un procedimiento de esto, más que se cuenta con personal altamente calificado y en muchas ocasiones hay que desplazarse 300, 400 kilómetros para poder atender a una empresa. Entonces, tenemos definido en el mismo reglamento, en el decreto ejecutivo, cuáles van a ser los costos. Como lo mencionaba, son realmente marginales. El costo de una verificación por medio de cuestionario, es decir, cuando no hay que hacer una visita a una planta de producción o a una finca, es de $175. Este costo realmente se diluye entre los 3 años y la cantidad de certificados, y al final de cuentas es marginal si analizamos desde el punto de vista económico. Si hay que hacer una visita de inspección a una empresa y es dentro del gran área metropolitana, el costo va a ser de $250. Si es fuera del gran área metropolitana, el costo es de $300, que incluso con las tablas actuales de la Contraloría ni siquiera cubren, por decirlo así, los viáticos de las personas que realizan la visita. Pero es una definición de parte de Procomer para efectos de promover el comercio, de que sea utilizado y de que pues se cumpla con lo que se requiere por parte de las empresas y que ellas obtengan seguridad jurídica sobre lo que efectivamente se está realizando. Luego, lo que es propiamente la emisión de los certificados como tal, tiene un costo de $3. En el caso del sistema generalizado de preferencias, lo cubren en el momento en que compran el formulario en cualquiera de las oficinas de Procomer. En el caso de los demás certificados que están en nuestra página web, se cubre en el momento en que se va a firmar por parte de la autoridad competente. El segundo elemento, y no por ello menos importante, que cubre la unidad de origen son las verificaciones a solicitud de parte. Es decir, por ejemplo, en el marco del SGP, si un país miembro nos solicita a Procomer como ente certificador que nosotros realicemos una visita de verificación o una inspección de origen, pues nosotros por obligación lo tenemos que hacer. Y ahí eso sí no tiene ningún costo para la empresa, pero sí un costo, digamos, sustancial para Procomer. Muchas de las verificaciones que hemos venido realizando, algunas de ellas incluso tardan 3 meses y requieren una gran cantidad de horas hombre, y pues esto es parte de lo que Procomer debe cubrir dentro de sus labores. Estas verificaciones pueden ir a solicitud de parte, pueden ir desde sencillamente determinar si el certificado es auténtico y nos dice, mire, requerimos saber si esta firma y este sello son auténticos. Y nos hemos encontrado con muchísimas sorpresas. Por ejemplo, en el caso de que le digo de autenticación de documento, de 12 investigaciones que hemos hecho, 11 de ellas hemos determinado que tanto la firma como el sello han sido falsificados. Ni siquiera aparecen registrados en los documentos electrónicos de Procomer. Entonces hay gente queriendo hacer fraude. La Unión Europea, no sé cómo lo harán, pero incluso cuando nos mandan una investigación es porque están prácticamente seguros de que hay algún problema de falsificación. O pueden ir hasta aspectos como el cumplimiento de la regla de origen específica, donde hay que visitar la empresa, hay que mandarles cuestionarios para que ellos lo llenen, hay que verificar el proceso productivo, etcétera, etcétera, etcétera. Un aspecto importante es que la empresa verificada debe prestar toda la colaboración y mantener los registros tal cual nos lo manifestaba ahora don Rafael.
nos hemos encontrado en esto también muchísimas sorpresas. Empresas que no guardan sus registros incluso del año anterior, de la temporada pasada, por ejemplo, en el caso de productores. Y lamentablemente nosotros eso es lo que tenemos que manifestarle a nuestro socio. Mire, no contamos con información suficiente para informarle si esa mercancía es o no es originaria de Costa Rica. Y eventualmente sabemos que la mercancía es originaria, pero no hay pruebas. Y si no hay pruebas, lamentablemente tenemos que definir la mercancía como no originaria. Bueno, nosotros no, realmente quien lo define es el país importador, pero nosotros lo que le informamos es que no se cuenta con los registros. La empresa, como les decía, debe prestar toda su colaboración. Nos hemos encontrado con algunas empresas que nosotros llegamos de forma muy amable, le explicamos todo y ellos sencillamente dicen, mire, yo no quiero que me vean mis registros contables, por ejemplo. Entonces nosotros le decimos cuáles fueron las posibles consecuencias y al final de cuentas ellos definen o deciden si lo hacen o no lo hacen. La consecuencia de no hacerlo, sencillamente la autoridad importadora se puede ir hasta 4 años y cobrarle 4 años de impuestos. Nos hemos encontrado con casos que, bueno, se le para uno el pelo, cobros de millones de euros, cobros de hasta 50 o más millones de dólares a una sola empresa por certificar mal o por no presentar los registros. Entonces son datos que eventualmente deben contar y que deben permanecer permanentemente, valga la redundancia, en la empresa. El procedimiento, eso es otro aspecto, va a depender de las regulaciones establecidas en cada tratado. Hay algunos tratados que nos dan un periodo de tiempo muy corto para responder. Entonces van a encontrar ahí algunas empresas de que nosotros vamos a estar insistentemente diciéndoles, mire, por favor, mándenos los documentos probatorios, mire, por favor, necesitamos que nos llene el cuestionario de una forma muy rápida porque así no lo he requerido. Y eso, como les manifestaba, va a depender de cada uno de los tratados cuál sea el requerimiento para efectos de determinar el origen de la mercancía. Yo me quedo por acá. Yo creo que el propósito era presentar la unidad de origen, qué es lo que hace la unidad de origen, y espero haber cumplido con dicho propósito.